Les saludo, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor y le doy la más cordial bienvenida a esta celebración litúrgica a través de esta plataforma, confiando en que el Señor nos acompaña, nos dirige, nos inspira. Celebremos con regocijo y con gratitud en el Día del Señor esta liturgia en honor a su nombre. Dispongamos nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón para exaltar y bendecir el nombre del Señor. Inclinemos nuestros rostros y invoquemos la presencia del Señor entre nosotros. Dios y Padre nuestro, en la quietud de esta hora de la mañana nos inclinamos delante de ti, agradecidos, Señor, por tu permanente cuidado, por tu protección, por el descanso de la noche y por la oportunidad de este nuevo día que nos regalas y en el que podemos apartar este tiempo para rendirte este culto de adoración a ti. Que nuestras palabras, que nuestros pensamientos y nuestras acciones realmente puedan llegar ante ti en esta hora como un perfume agradable. Nuestro canto, nuestra oración, nuestra lectura y la meditación de tu palabra. Que sean agradables ante ti y sobre todo gratificantes para nuestro espíritu, para nuestra alma. Quédate con nosotros y por la inspiración de tu Santo Espíritu, motívanos en esta celebración litúrgica en honor a ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Unamos ahora nuestras voces en el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Les invito a escuchar con atención
la lectura del Salmo de este día. Dispongamos nuestro corazón para prestar atención a esta lectura de su palabra. Salmo 26. Declaración de integridad. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracia, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y en lugar de la morada de tu gloria, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redimime y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Amén. Les invito, queridos hermanos, a unir nuestras voces en el himno número 36, al Salvador Jesús. Al Salvador Jesús, canciones por doquier, oh gratitud y puro amor, entone todo ser, a quien nos redimió en santa caridad, cristianos todos con ardor su nombre celebrar. A Cristo el Salvador, Rey de la eternidad, tributa cantos de loor del coro celestial. Por ellos a una voz, con júbilo sin par, las glorias de su inmenso amor, cristianos entonar. Las glorias declarar del príncipe de paz, es su justicia, salvación y su poder, bondad. Es digno solo él de gloria sin igual, pues con su sangre nos abrió el reino celestial.
Escuchemos con atención la lectura del Antiguo Testamento, lectura que encontramos en el libro del profeta Jeremías. Jeremías 15, del 15 al 21. Jehová reanima a Jeremías. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en prolongación de tus enojos. Sabes, por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra no fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre me invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, pero mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y no te pondré en este pueblo por muro, fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, para guardar y defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Les invito ahora a unir nuestras voces en el himno número 132, un himno de confesión y perdón. Lectura del Nuevo Testamento. Escuchemos con atención la lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Doy lectura a Romanos 12, del 1 al 8. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Nos vamos a unir en el canto. Escucha, Señor, mi oración, para luego tener la oración de intercesión. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Les saludo en el amor del Señor, queridos hermanos, y en este momento nos vamos a disponer a tener nuestra oración de intercesión. ¿Oramos? Señor Dios, inclinamos nuestro rostro en este momento para agradecerte por tus bondades, por tus cuidados, por todas las cosas que tú nos das, Señor Jesús. Te damos gracias. También, Señor, oramos por los enfermos. Señor, en este tiempo oramos por la sanidad de cada uno de nuestros hermanos y de aquellos que sufren. Te rogamos, Señor, que los ayudes y que tú, Señor, sostengas sus vidas, también su espíritu. Te pedimos que se acerquen a ti, Señor, y busquen tu rostro en medio de las dificultades, Señor, y en este tiempo. Te suplicamos, Señor, que conforme a tu infinita bondad y tu voluntad y misericordia, detengas también, Señor, la propagación
de esta pandemia. Oh Señor, intercedemos por aquellos que son más vulnerables que nosotros. Protege, Señor, a los ancianos, a los niños que sufren de estas enfermedades crónicas también. Líbranos, Señor, de toda infección. Te pedimos, Señor, que tú provees a aquellos que necesitan a nuestras vidas, Señor, y especialmente a aquellos que no cuentan, Señor, con seguros médicos. Oh Señor, Padre Celestial, te rogamos por todos nuestros, Señor, toda persona, por nuestro país, por nuestros gobernantes, Señor, estatales y nacionales. Ayúdalos, Señor, a tomar sabias decisiones en este tiempo, Señor, para poder asignar los recursos necesarios para combatir, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Oramos por nuestras comunidades cristianas, también por aquellas comunidades científicas que buscan una solución, Señor, para este tiempo de pandemia. Oh Señor, dirige las mentes para desarrollar, Dios mío, estos medicamentos que son tan necesarios. Oramos, Señor, por nosotros mismos, para que tú, Señor, podamos nosotros mirar con esperanza y buscarte en la lectura diaria de tu palabra, para que podamos ser propicios, decir una palabra veraz, útil para aquellos que la necesitan. Oh Señor, aquí estamos delante de ti y te pedimos y te suplicamos que nos ayudes a vencer la ansiedad, el pánico, Señor, también, que muchas veces nos agobian, que muchas veces no nos da ánimo, Señor, de poder, Señor, dirigirnos a ti. Oh Señor, oramos, Padre Celestial, para que tú dirijas, para que tú acompañes a tu iglesia en estos tiempos. Que en medio de la necesidad podamos darte, Señor, porque tú eres nuestro Dios. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos si no es a ti? Oh Señor, gracias por escucharnos. Gracias porque todo tú lo sabes y todo lo conoces. Te pedimos, no porque seamos merecedores, sino porque tu gracia sostiene nuestra vida. Gracias, Señor, en tu nombre orado. Amén y amén. Ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, sino que cada uno traerá su ofrenda y la presentará delante del Señor con alegría de corazón. Mientras escuchamos una alabanza, lo que hemos apartado para el Señor, reservémoslo para entregárselo a nuestros hermanos tesoreros. De la primera iglesia, nuestro hermano Néstor Manquián. De la segunda iglesia, nuestra hermana María Selma Yancapani. Dios bendice al dador alegre. Esta es la ofrenda que damos a nuestro Dios, a nuestro Señor, y junto a ella entregamos nuestro corazón, y junto a ella entregamos nuestro corazón, Compartiremos los dones que Cristo dio, que Cristo nos dio, para ayudar a la gente con el corazón, para ayudar a la gente con el corazón, Dispongámonos a escuchar ahora la lectura del Santo Evangelio, del Evangelio de Mateo. Lectura a San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho
de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Palabra del Señor. Para disponernos a meditar en la palabra del Señor, unamos nuestras voces en el canto Que me hable tu palabra. Luego escucharemos la meditación de la palabra del Señor. Que me hable tu palabra, necesito hoy, Señor, de tu alimento. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra, que me aliente tu espíritu. Necesito que me llenes de valor. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me aliente tu espíritu. Que me hable tu palabra. Necesito hoy, Señor, de tu alimento. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor, que me hable tu palabra. Queridos hermanos y queridas hermanas, les saludo en este día domingo 13 de septiembre, 15º domingo de Pentecostés. Nada más ni nada menos que el 6º mes desde que tuvimos nuestros últimos cultos en nuestras respectivas iglesias, en cada uno de nuestros templos. El Señor sea bendiciéndoles en este día, sea acompañándoles, sea supliéndoles. Estoy seguro que Él les ha acompañado durante este tiempo en que hemos estado todos en nuestros hogares y compartiendo más que nada en forma electrónica, ¿cierto? En forma tecnológica, esta palabra del Señor. En estos últimos tiempos ha sido casi diariamente en pequeñas reflexiones, meditaciones, y hoy día nos toca nuevamente en esta liturgia del día domingo. Normalmente para nosotros este era un mes de importantes celebraciones, tanto como cristianos como ciudadanos de esta nación, ya que celebrábamos el mes de la Biblia, y lo estamos celebrando, y además el mes de la patria, que también lo estamos celebrando, pero de una manera muy distinta, muy diferente a como solíamos hacerlo. Para esta liturgia tenemos asignados 4 lecciones bíblicas, 2 del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Ya hemos escuchado sus lecturas por parte de nuestros hermanos y hermanas. El Salmo 26,
Jeremías 15 del 15 al 21, Romanos 12 del 1 al 8 y Mateo 16, 21 al 28. Quisiera centrarme en estas 4 lecturas en algo que me pareció bastante importante y bastante novedoso para hacer estas 4 lecturas de diferentes libros y de diferentes escritores y también en diferentes personajes, ya que todas las situaciones que nosotros vamos a encontrar aquí son situaciones que le ocurren a personas individuales en su relación principalmente con Dios. Y en ese sentido tenemos que darnos cuenta de una cosa muy importante. Todas ellas, a pesar de las angustias, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los problemas que están pasando en el momento en que ellos han escrito estos salmos o estos pasajes que vamos a encontrar en los libros de Jeremías, en lo que mismo Pablo relata en su carta a los romanos, y Mateo, ¿cierto?, en cuanto a lo que es parte ya casi final de la misión de Jesús, nos vamos a dar cuenta que todos ellos de alguna u otra manera, todos estos problemas, todas estas angustias, todas estas asuntos, ¿cierto?, que van surgiendo durante el transcurso de su misión o de su vida en la tierra, tienen siempre una relación con Dios. Es decir, Dios está de por medio y por lo tanto ellos han podido de alguna manera salvar, de alguna manera han podido pasar a través de este valle de sombra de muerte, a través de este grave problema, ¿cierto?, que se les ha suscitado, y ellos han podido salir, pero gracias a la ayuda de Dios. Nosotros hoy día tenemos una gran ventaja frente a ellos. No solamente que seguimos teniendo a nuestro Dios, porque Dios es el mismo del de ayer, el de hoy y será de siempre, sino que además tenemos nuestro conocimiento en Jesucristo. Es decir, en aquel que Dios envió como la palabra viva, como su representante para que en esta tierra nosotros le conozcamos aún mejor. Hoy día nosotros conocemos a Dios porque conocemos a Jesucristo. Es decir, Cristo nos enseñó casi a ver a Dios en nuestro medio. Nosotros vemos a Dios, vemos a Jesucristo en el otro, en la otra persona. Nosotros al mirar a otro, al estar en relación con otro, al ver su sufrimiento hoy en día, en lo que está pasando a través del mundo, a través, ¿cierto?, de los países, a través de las naciones, a través de nuestra propia ciudad, a través de nuestro propio barrio, ¿cierto?, el vecindario, nosotros podemos darnos cuenta de que hoy día Dios nos hace mirar las cosas de una manera diferente, y ojalá sea así, ojalá sea así. Y esto vamos a ir descubriendo en estos pasajes que hoy día tenemos delante de nosotros. Para partir, estamos con el Salmo 26, es un salmo atribuido a David, y es un salmo justamente que está catalogado como un lamento, es como un lamento individual. Y ya habíamos estado viendo en algunas ocasiones anteriores cuáles son las partes que conlleva o que contiene un lamento, un salmo lamento individual. No lo vamos a ver nuevamente porque ya lo vimos, pero básicamente nosotros podríamos resumir que aquí el salmista pide a Dios que lo declare inocente de cargos que han sido imputados a él. Es decir, hay personas que le están acusando, hay personas que han dicho cosas de él, y estos entonces son considerados por él como sus enemigos. El versículo 1 y 2 está justamente hablando sobre esta situación, y entonces una vez que así sucede, él se encomienda a Dios y comienza a llevar una serie de situaciones o una serie de, podríamos decir así como está tan acostumbrado a decirse hoy día, protocolos, es decir, algunas cosas, ¿cierto?, que va desarrollando para poder de alguna manera ir avanzando en esta declaración, en este alegato de inocencia, en una declaración de la integridad de su vida, que él no es aquel del que se está hablando o del que están hablando los demás, sino que él es una persona que puede llegar con toda libertad delante de Dios y plantearse algo que a lo mejor nosotros no seríamos capaces de hacer. Decirle a Dios que lo examine, pero que lo examine internamente. Y él está seguro que su vida interior pasará esa prueba del examen escrupuloso del Señor, ese examen muy exhaustivo que Dios hace de nuestras vidas.
Y por eso entonces él pone todo su corazón y todo su pensamiento, es decir, su mente y su conciencia, para que el Señor las examine y para que el Señor y para que Dios vea efectivamente de que él está preparado como para enfrentarse a recibir de Dios una limpieza total de aquello que ha ensuciado su vida. De tal manera que nosotros vamos a encontrar aquí justamente esta situación. En estos dos primeros versículos, el salmista está justamente haciendo y orando y pidiendo esa vindicación, es decir, esta forma en que Dios se haga cargo de vengar, ¿cierto? No él como ser humano, sino que como Dios, él se haga cargo de limpiar todo aquello como él lo sabe hacer, sin ningún daño físico. ¿Ya? Inspirado entonces en este amor inquebrantable, en los versículos que siguen adelante, este Dios, este amor inquebrantable de Dios, este amor salvador, él dice que ha sido siempre leal a Jehová. No tiene nada que ver con los que ocultan sus pensamientos reales para engañar a los demás, para de alguna manera decir, no, si yo soy así, y miren, si yo... y por detrás, ¿cierto? Y en la oscuridad, o en los momentos donde nadie lo ve, él está haciendo otra cosa. Eso no ocurre en su vida. Y David está diciendo exactamente eso. Y él tiene la valentía de hacerlo. Sabe que Dios no le va a descubrir, sabiendo que Dios puede auscultarnos, ¿cierto? Y puede de alguna manera ver justamente nuestro interior. Él se enfrenta a Dios justamente con estas peticiones y con en cierto sentido, este alegato. Él dice que odia la compañía de los malvados y de los impíos, es decir, de aquellos que no tienen Dios, aquellos que no tienen un Dios al cual aferrarse y tampoco un Dios a quien respetar, y por lo tanto también hacer respetar no solamente a ese Dios, sino que también ese Dios nos pide que nosotros respetemos a los demás. Finalmente, hay una actitud, una actividad que él realiza durante podríamos decir, esta petición, esta declaración, este alegato, este momento, esta oración, esta entrega allí en el templo. Y para confirmar entonces de este juramento que él está haciendo delante de Dios, para decirle a Dios, yo efectivamente soy esta persona, yo efectivamente no he hecho aquellas cosas que se me están acusando, él entonces hace y lleva un ritual que nosotros encontramos en varias otras partes y principalmente lo recordamos en el momento en que Pilato, ¿cierto?, lo hace delante del pueblo cuando él dice que no tiene ninguna injerencia en lo que le va a ocurrir a Jesús. Entonces David se lava las manos. ¿Ya? Este ritual antiguo que era justamente para declarar la inocencia de uno mismo, de sí mismo. Y allí, entonces, una vez que ha hecho eso, él puede ir y acompañar a aquellos que están en una procesión solemne y que van caminando alrededor del altar. Y no solamente él camina en forma silenciosa, él todo lo contrario, él va cantando porque en este canto él va narrando o contando y exclamando los maravillosos hechos de Dios que probablemente ha hecho en la historia de Israel. O quizás incluso podríamos decir que está tan contento, está tan confiado en que Dios le va a dar esta liberación, que él también canta sobre esta maravillosa liberación que Dios va a realizar en su favor. El salmista en los versículos de más adelante, al final del Salmo del 8 al 12, dice que él tiene un apego al templo. Él necesita estar en el templo, él quiere ir al templo. Es el lugar donde Israel siempre está confrontando, está encarando y hace frente a esta presencia majestuosa del Señor. ¿Y cuál es esa? Es su autoridad. ¿Y cuál es la autoridad de Dios? Ya lo hemos también mencionado en algunas predicaciones anteriores. La gloria de Dios, esta gloria de Dios, la magnificencia de Dios. Esa es la autoridad de Dios. Dios no tiene otra autoridad como los seres humanos. Él tiene su presencia, su gloria es su autoridad. Y esto hace justamente que Él vaya ampliando esta oración, vaya moviéndolo a renovar su oración nuevamente por esta vindicación, por este hacer cargo a Dios de que limpie de culpa y de sospecha
todo aquello que ha sido sobre su vida. Y él sabe que Dios lo va a hacer de alguna manera en que no va a dañar al otro, sin una acción dañina. Él ora para que su integridad sea reconocida, para que se vuelva a restablecer su lugar en medio de la sociedad y para que no reciba las penas que él debería haber recibido, estos castigos que en cierto sentido eran merecidos por lo que le estaban acusando de la violencia, de la inmoralidad sexual, de los sobornos, ¿cierto? Estas trampas, estas cosas que nosotros a veces conocemos, ¿cierto? O escuchamos con el nombre de chanchullos, de los que le acusan sus enemigos. Bueno, en vista justamente de su ejemplar vida, él confía en que Dios lo va a liberar y va a establecer su posición en la comunidad. Finalmente, él menciona que su pie no ha resbalado. Y esto es bien interesante porque esta frase, podríamos decir, este estado de que el pie está en rectitud, que está firme, es una metáfora que se utiliza mucho en la Biblia. En varias partes de la Biblia nosotros encontramos, ¿cierto? No dará mi pie al resbaladero. ¿Qué significa esto? Que el pie que está firme y el pie que resbala. El pie que resbala es justamente esa metáfora que se encuentra generalmente en el Antiguo Testamento y que describe la destrucción total. Quien se resbala es muy probable que caiga y al caer probablemente se haga daño. Pero aquí entonces David está confesando a Dios que él no ha cometido las cosas de las cuales se le están acusando. El pasaje que nosotros encontramos en el libro de Jeremías es un pasaje que también tiene que ver entonces con una situación de este profeta que en muchas y en determinadas ocasiones él intentó de alguna manera enfrentarse a Dios, y fíjense ustedes que lo hace constantemente, quizás con una especie de queja. También es un lamento. Su vida es una especie de lamento. Su vida es una apelación, ¿cierto?, para que Dios de alguna manera le otorgue a él lo que él está pidiendo. Y es interesante porque en este libro de Jeremías nosotros nos encontramos con un pequeño salterio de Jeremías 14, versículo 1, Jeremías 15, versículo 21, que es el que estamos viendo aquí, este pasaje último de esta parte. Este trozo se considera un pequeño salterio. Cuando nosotros hablamos de salterio para el Antiguo Testamento principalmente, estamos diciendo que es un pequeño libro de salmos, ¿ya? El salterio, o la sección de literatura del salterio, son los salmos que nosotros conocemos en la Biblia. Y aquí tenemos 3 lamentos corporativos que no son individuales, es decir, un pasaje donde hay 3 lamentos donde toda la comunidad expresa angustia, que son los primeros versículos desde el 14.1 hasta el 15.15 o hasta el 15.14, y después entonces se aparece este 4.º salmo que nosotros vamos a ver aquí, que es un lamento individual. Jeremías también, así como nosotros escuchamos recién en la situación de David, que solamente en su confianza y su integridad frente a Dios, él puede pedir aquellas cosas que él necesita en ese momento para ser limpio y para poder funcionar bien, para poder estar bien. Y no bien solamente delante de Dios, sino que bien delante del pueblo a quien Dios a él le encomendó cuidar y guiar. Y entonces aquí nosotros tenemos esta situación en la cual básicamente Jeremías, al parecer, al producir por primera vez estos 4 ciertos pequeños salmos, tiene que haber provocado unas críticas muy desfavorables, y se ve claramente en el libro de Jeremías que el pueblo de Israel se va en contra de él, y entonces él, de alguna manera, siendo tan desfavorables estas críticas, hizo o confeccionó réplicas, es decir, se escribieron, hay algunos comentarios posteriores justamente a esto, ¿ya? Y este 4.º salmo entonces, aquí Jeremías está pidiendo ayuda de Dios en, fíjense ustedes, lo que él consideraba su cada vez más difícil vocación. ¿Y cuál era esta vocación? Era la vocación de ser profeta. Una situación muy complicada. Al principio, cuando Jeremías recién es llamado a ser profeta de Israel,
por Dios, ¿cierto? Había en ese tiempo una serie de otros profetas, y habían especies de colegios, habían especies de escuelas de profetas. ¿Y para qué se preparaban estos? Eran justamente para ir a, en cierto sentido, para ser consejeros de los reyes, consejeros de las cortes reales, y así entonces tener profetas que generalmente, y desgraciadamente, ¿cierto? Como todos los consejeros que generalmente nosotros vemos, los consejos no son tan buenos y los consejos no son tan exactos, no son tan específicos para aquellas cosas que se necesitan en lo que se les está pidiendo a ellos justamente en la consejería. Generalmente están arreglando de alguna manera la situación, que llegado un momento, al enfrentarse a ella, se dan cuenta de que todo lo que se ha dicho o todo lo que el profeta ha dicho no era lo correcto, no era lo que había que hacer, no era la forma en que habían que enfrentar el problema, y finalmente la situación se les escapa de la mano. Y cuando Jeremías llega a ser profeta de Israel y Dios le llama, es justamente un momento así, un momento muy crítico, un momento muy fuerte. Es tan fuerte que a Jeremías le están rechazando, le están de alguna manera haciendo la vida imposible. Y entonces Jeremías llega justamente con este lamento para que Jehová pueda renovarle su vida interior, pueda renovarle su integridad. Igual como pedía David en años anteriores, aquí también entonces Jeremías de alguna manera viene con esta súplica. Y este cuarto salmo de este lamento individual, aquí nosotros nos encontramos con que Jeremías es uno de los profetas que está dentro de todo el espectro de los profetas, es en realidad el que se considera más ridículo por lo que él está haciendo. Es decir, cada cosa que él menciona pareciera ser que no tiene nada que ver con lo que los otros profetas han dicho, y que lo que Jeremías está diciendo, lo que Jeremías está aconsejando, ¿cierto?, o profetizando, no tiene nada que ver con la realidad que ellos esperan. Y obviamente entonces él era objeto de odio, era objeto de rechazo. Y fíjense ustedes que para Jeremías tiene que haber sido muy fuerte esto, porque cuando él comenzó su labor como profeta, él había encontrado un gran gozo y un gran deleite, como dice aquí esta palabra. Era una verdadera, podríamos decir, un momento de mucho agrado el hacer esta profesión de profeta, este oficio, ¿cierto?, de profeta, y él tenía mucho agrado en su ministerio, aunque a menudo incluso le había llevado, fíjense ustedes en la situación, a autoexiliarse, es decir, a tener que irse, a tener que alejarse, a tener que separarse, justamente porque su pueblo lo repudiaba. Y entonces la pregunta que él se hace, no hay respuesta a este cuestionamiento tan profundo, excepto aquel que él no puede contemplar, es decir, el rechazo de Israel. ¿Lo va a defraudar Jehová, volviéndose para él, como dice, como aguas que se agotan, es decir, que se van de a poco secando hasta que ya no están delante de él? Fíjense ustedes que es interesante porque la respuesta viene inmediatamente. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Jeremías debe ser fiel a su mensaje, ya sea que le agrade o que le desagrade. Él tiene que ser fiel a este mensaje. Él entregó su vida y él en forma voluntaria aceptó que Dios le mencionara o le hiciera profeta. Por lo tanto, él tiene que soportar en cierto sentido, pero en las manos de Dios, que esto le va a traer honor o persecución. Si él es fiel a su mensaje, entonces él va a prevalecer, él va a permanecer frente a toda oposición, porque es Dios el que le está respaldando. Puede ser un costo terrible, pero él va a prevalecer como Dios también prevalecerá. Tenemos que reconocer que Jeremías tuvo horizontes limitados, y yo lo mencioné al principio de esta predicación. Yo mencioné que todos estos personajes o estos hombres, que es cierto, estos personajes que nosotros encontramos en estas 4 citas, en estas 4 lecciones hoy día, tenían un respaldo, y eso era el respaldo de tener a Dios con ellos.
Pero Jeremías tuvo algo que nosotros que nosotros tenemos. Él no tuvo, por ejemplo, esa visión amplia de lo que nosotros hoy día tenemos y que Jesucristo nos vino a enseñar. Sus horizontes para Jeremías fueron limitados. Llegaban hasta un cierto lugar. Él no podía pensar más allá. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo sacrificarse? Entonces, ¿por qué entregarse de tal manera como lo está haciendo Jeremías si sabe que virtualmente para él después, si es que muere, ¿cierto? Si es que llega a ocurrir esto de que va a tener que perder su vida por entregarla a Dios, él, ¿qué es lo que va a lograr con eso? Y él sabía que no tenía nada, porque el conocimiento y la creencia en ese momento no era como nosotros la tenemos de una vida eterna. Él no tenía esa esperanza de una vida después de la muerte. Ni podía ni siquiera ver esperanza en el futuro histórico. Es decir, él no decía, bueno, esta es la historia de mi pueblo y yo creo que después de esto que está ocurriendo, mi pueblo va a volver, ¿cierto?, a la tierra prometida, se va a volver a establecer como una gran nación. Él no tenía esa visión. Nosotros la tenemos hoy porque tenemos la Biblia, porque tenemos los escritos, porque sabemos que Dios, de alguna manera, todo lo que se hizo es para nosotros una enseñanza permanente. Nosotros no podemos desligar nuestra vida actual. Teniendo la profesión que tengamos, teniendo el trabajo que tengamos, teniendo la situación que tengamos, no podemos desligarnos de que con nosotros está Dios y que Dios es quien nos sostiene y que es Él a través de Jesucristo que nos ha enseñado cómo es Él y cómo es esta vida y cuál es la gran esperanza que tenemos nosotros. La única cosa que él podía ver, Jeremías podía ver claramente, era que él lo único que tenía que hacer era aferrarse a su integridad intelectual. Es decir, Dios le preparó como un profeta y por lo tanto intelectualmente él estaba preparado para eso. Y nosotros también. Si nosotros hoy día tenemos una profesión, si nosotros hemos hecho algo, aún no yendo a estudiar a una escuela, a una universidad, pero si nosotros estamos haciendo algo y somos en eso, en cierto sentido, tenemos alguna habilidad, nosotros debemos entregar lo mejor para otros, lo mejor para otros, no tan solo por nosotros, sino que por los demás, no tan solo por nuestra familia inmediata, sino que también por todos aquellos a quienes nosotros podamos alcanzar, puedan o no puedan retribuirnos. El Señor nos llama a nosotros a amar a nuestro prójimo y a entregar lo mejor de cada uno de nosotros, no siendo mediocres, no siendo, ¿cierto?, yendo a medias aguas, no yendo de una forma solapada, escondida, tratando de esconder, ¿cierto?, nuestras verdaderas intenciones, sino que yendo hacia adelante con todo lo que el Señor nos ha puesto, y con todo lo que el Señor nos ha puesto y nos ha dado es porque Él así lo ha querido, porque Él sabe que el pueblo de Dios en este momento necesita de nuestra presencia en su medio, necesita de su presencia a través de nosotros. ¿Y nosotros cómo podemos hacerlo? Solamente pensar de que Dios está con nosotros y que Jesucristo justamente nos entregó las herramientas para hacerlo. Por lo tanto, Él no solo tenía que aferrarse a esta integridad intelectual, sino que tenía que decir la verdad tal como Él la conocía. No tenía que hacer ningún arreglo. La verdad era esa y esa era la que él tenía que comunicar. Era la única manera de que él podía esperar emerger, aparecer intacto. Y él lo descubre, que justamente son formas desconocidas antes para él. Él hace algunas cosas que él no había hecho antes, pero que justamente le enseñan y le van mostrando de que él tiene que surgir, tiene que irse hacia allá. Nosotros mismos sabemos al menos lo que ocurre con su vida humana. Nosotros sabemos lo que nosotros hemos vivido como seres humanos. Jeremías ha estado en la historia y ha salido honorablemente absuelto. Él, sabemos que el Señor le toma y le da todo aquello que él está solicitando. De hecho, él se ganó la más alta estima, mientras que todos aquellos que eran sus detractores, que en cierto sentido estaban de alguna manera, ¿cierto?, tratando de echarlo del pueblo, tratar de sacarlo de en medio de su comunidad, ellos han sido olvidados desde ya hace mucho tiempo. Lo que nos trae Pablo en su carta a los Romanos, y valga la pena mencionar que la carta a los Romanos es la carta más complicada, la más teológica de todas sus cartas, en este capítulo 12 en particular y en estos primeros 8 versículos,
El capítulo 12 en sí está titulado en nuestra Biblia Reina Valera como deberes cristianos, y principalmente nosotros vamos a encontrar aquí en este capítulo 12 los principios generales de los deberes cristianos. Hay una primera, podríamos decir, una primera introducción a esto que es conocido como la ética de Pablo, las bases de la ética paulina. Y entonces en estos 8 versículos justamente Pablo trata de comunicar, ¿cierto?, a los romanos justamente de esta su concepción, su percepción, su conocimiento, qué es lo que él piensa de esta ética. Y es bien interesante porque generalmente nosotros nos vamos dando cuenta que a través de nuestra vida y de nuestro comportamiento se nos habla de moral, se nos habla de ética, se nos habla de muchas situaciones, y nos vamos dando cuenta que cada vez más hay una interrelación, y una interrelación bastante, podríamos decir, apretada, bien junta. Es una interrelación que está realmente estrecha entre lo que es la religión humana, con lo que es la moral o la ética humana. Y aquí Pablo entonces justamente plantea esto en términos en los cuales nosotros podamos entenderlo, que sería justamente lo que Dios espera de nosotros en nuestro comportamiento. Y aquí nosotros ya hemos tenido 2 situaciones, ¿cierto? La situación de David en este Salmo 26, la situación de Jeremías, ¿cierto?, en el capítulo 15, donde se enfrentan justamente a situaciones de moral y de ética frente a lo que es su comportamiento y su relación con su pueblo, al pueblo que Dios les envió a ellos a cuidar, en ciertos sentidos a guiar, ¿cierto?, y a profetizar, y también a enseñarles cómo deben funcionar como una nación. Bueno, el fundamento teológico de la ética de Pablo es muy clara en estos 2 primeros versículos, ¿ya? Que abren este capítulo, justamente capítulo 12. ¿Y cuál es el principio básico? Para Pablo, el principio básico es algo que nosotros deberíamos tener siempre en mente. Es nuestra respuesta a Dios. ¿Y cómo? Esta, obviamente, está expresada de una manera física. Nosotros tenemos que expresar de alguna manera física nuestra respuesta a Dios. Y justamente esa es la adoración. Está expresada en los términos de adoración. ¿Y en qué consiste o en qué consistía principalmente esta adoración en ese tiempo para Pablo? Ahí, en ese tiempo, ¿cierto? Y no solamente para Pablo, sino que para los judíos en general, y probablemente también para los romanos, que tenían una serie de dioses y tenían templos para un montón de dioses, y también tenían de alguna manera rituales de acercamiento a esos dioses, y todo se hacía en base justamente a una actuación, a un ritual, ¿cierto?, que tenía que ver con los sacrificios y sacrificios de animales. Por eso Pablo aquí utiliza esta analogía, ¿ya? Y entonces, ¿en qué consistía esta adoración? Esta adoración consistía justamente en algo que estaba de acuerdo a las costumbres, y tanto judías como las paganas, de un sacrificio animal. Y Pablo entonces, al hacer uso de esta figura, de esta analogía, ¿cierto?, de esto que se hacía, que era costumbre, él aprovecha justamente de darnos a entender, ¿cierto?, y de dar a entender a los romanos qué es lo que espera, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y entonces él solicita de una forma voluntaria, porque aquí no hay nada que haya que, ¿cierto?, ir a obligar. Es una petición, ¿ya?, de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Qué significa esto? Básicamente es que nosotros debemos de alguna manera, así como mencioné hace poquito rato, ¿cierto?, dar una respuesta total a la gracia de Dios. Es decir, Dios se manifiesta delante de nosotros a través de su gracia, y nosotros, en la manera en que podemos responder a eso, es a través justamente de esta adoración. ¿Pero por qué? Porque para nosotros hoy día, nosotros cristianos hoy día, ¿cierto?, en la iglesia metodista, nosotros sabemos que Cristo ha sido quien ha obrado de forma salvadora. Es una acción salvífica que Dios ha hecho a través de Cristo. Esta metáfora del sacrificio fue muy significativo para aquellos que primero tuvieron en sus manos esta carta, la carta a los romanos. Fue realmente impactante, porque no entendían a qué se refería Pablo con presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿Y por qué? Porque fíjense ustedes que si nosotros pensamos en los sacrificios que se hacían a los dioses,
las implicancias son muy diferentes y hay unas diferencias significativas con la práctica habitual del sacrificio. Primero, que Pablo está hablando de personas vivas, no de animales muertos. Está hablando de personas vivas. Aquí no hay un ser que se le ha quitado la vida, es tu cuerpo vivo que se presenta delante del Señor. Los cristianos se ofrecen a sí mismos a Dios. Los animales no se ofrecen a sí mismos. Alguien los lleva. No es el caso, ¿cierto?, de un sacerdote que realiza un ritual con el cuerpo muerto, es decir, con un cadáver de un animal. La adoración sigue siendo igual. La adoración sigue siendo corporativa, es decir, nosotros no podemos adorar en forma individual. Lo podemos hacer, pero no es la costumbre del cristiano hacerlo en forma individual, sino que tiene que ser en forma corporativa. Debemos estar unidos como un cuerpo. Y esto es justamente lo que va avanzando en esto que presenta Pablo, en este concepto, en estos deberes cristianos. Pero fíjense ustedes que a pesar de ser corporativa, todavía queda la guía para un sacerdote o un ministro. Hoy día nosotros tenemos a nuestros pastores, quienes nos guían, ¿cierto?, quienes nos pueden dar, ¿cierto?, y llevar adelante un ritual, pueden llevar adelante, ¿cierto?, una liturgia, cualquier cosa que tenga que ver con la vida religiosa, la vida espiritual del hombre, del ser humano creyente en Dios, lo puede guiar todavía, así como se hacía también en el tiempo de los sacrificios. Pero algo falta allí, algo faltaba en ese momento y algo que era muy importante para aquellos que estaban escuchando, estaban leyendo eso que Pablo les quería decir. ¿Y qué es lo que faltaba? Era la participación individual de cada individuo, de cada persona en ese momento del sacrificio. Cuando alguien va a sacrificar algo, lo sacrifica como algo muerto, como un cadáver. No tiene vida y no participa de ese sacrificio. Aquí Pablo está diciendo, no, ahora ya nosotros no tenemos este tipo de sacrificio. Ahora nosotros tenemos que irnos nosotros mismos, ser un sacrificio vivo, nosotros mismos presentarnos de forma voluntaria, nosotros mismos ir hacia aquel que entregó a su Hijo, ¿cierto?, por darnos la salvación. Cualquiera sean los actos rituales que se pueden realizar, el culto cristiano es esencialmente espiritual. Aquí fíjense ustedes que aparecen algunas palabras que para algunos estudiosos son un poco complicadas, y de hecho hay una palabra que no se puede traducir exactamente como aparece allí, y esta palabra griega que aquí aparece no es tan usualmente traducida, sino que se ocupa muy poco en algunas partes de la Biblia, y quizás esta es una de las partes donde está mucho más, podríamos decir, más clara, y esta palabra que dice otra sería difícil de traducir aquí es la palabra racional. Racional sería, podríamos decir, el equivalente más directo, ¿ya? Es lo que más directamente interpreta. Racional, es decir, hacer algo que nosotros con nuestra mente, con nuestro raciocinio podamos entender y podamos también integrarlo en nuestra vida como una integridad, no como algo separado. Fíjense ustedes que la palabra que aquí se traduce como racional está relacionada con la palabra, valga la redundancia, pero es una palabra que está relacionada con la palabra. Y algunos dicen entonces que lo más probable es que Pablo lo que quiso decir es que lo que había que hacer era que tenía que estar en conformidad con la palabra de Dios. Es decir, la revelación cristiana, lo que vino Dios a revelarnos. Pero fíjense ustedes que si así fuera sería más bien algo como era el pensamiento griego más que el pensamiento hebreo. Y en general, la implicancia sería lo contrario, o lo contrario de material. ¿Y a qué se refiere eso de material? Es justamente lo que Pablo, podríamos decir nosotros, tenía en mente cuando también aquel escritor de Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, es un material, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es decir, por un lado somos una casa espiritual y también somos sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí no estamos hablando entonces de cosas muertas, estamos hablando de cosas vivas, cosas
que racionalmente piensan lo que están haciendo, pero no solamente racionalmente piensan lo que están haciendo, sino que también están actuando de una forma en que se incorporan ellos también a lo que nosotros podríamos conocer, ¿cierto?, como esa relación correcta con Dios. La adoración, en este sentido, ¿cierto?, es la totalidad de la vida. Aquí no hay partes. Es nuestra respuesta de adoración a Dios, de cuyas misericordias nosotros estamos muy conscientes. En este tiempo no podemos decir que Dios no ha tenido misericordia de nosotros. Dios cada día nos dice que cada día trae su propio afán y por lo tanto Él cada día nos otorga a nosotros lo necesario. Nos está protegiendo. Nosotros le pedimos que sus ángeles acampen alrededor nuestro para protegernos de todas aquellas cosas que están en contra justamente de lo que es esta vida en abundancia que Dios nos vino a ofrecer. Si así no fuera, de otro modo nosotros no podríamos cumplir con nuestro deber, porque hacerlo sería muy difícil. Pero ¿por qué podemos hacerlo? Porque Dios ha tenido compasión de nosotros. Entonces esto quiere decir que ha surgido, y aquí para los romanos que estaban allí leyendo eso, y para todos aquellos que leyeron la carta después, se dan cuenta que aquí ha surgido una nueva humanidad, una humanidad diferente, una humanidad que participa de aquellas cosas que tienen que ver con el ser superior. Para aquellos que se incorporaban a Cristo, para aquellos que creían en el Señor, la vida entonces tiene una nueva cualidad. Aquí ya la vida no sigue siendo la misma, ¿cierto?, común y corriente como es en el mundo secular. Se ha hecho una ruptura. Las formas seculares comunes, todo lo que la gente está acostumbrada a hacer, ya no es lo que está ocurriendo en esta nueva vida. Ya no se ajustan a este mundo. La medida de este cambio, entonces, se enfatiza aquí con estas palabras, que son las palabras de Pablo, que es una expresión realmente notable. Renovación de tu mente. Renovar, renueva tu mente. Pablo está usando un lenguaje formal aquí para resaltar este carácter distintivo de la vida cristiana responsable, para lo cual la perfección, y nosotros lo sabemos, y ya lo hemos escuchado en nuestras predicaciones, es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos perfectos, ¿cierto? Como vuestro Padre que está en los cielos, decía Jesucristo, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo tanto, aquí va mencionando una serie de cosas. Primero, la perfección es la voluntad de Dios. El trabajo es oración y el deber es un privilegio. Y es interesante porque al hablar de perfección está hablando de que si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, de la única manera que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en mi vida en general? ¿Cuál es la voluntad de Dios para este día? ¿Cuál es la voluntad de Dios para lo que yo quiero hacer, estos proyectos, estos planes que tengo para la vida personal o la vida de mi familia? Bueno, renueva tu mente y mantente en contacto directo con este Dios, con este Señor, que nos está guiando justamente en esto de encontrar la voluntad de Dios. El trabajo para nosotros entonces es una constante oración, es una constante entrega por el otro, es una constante entrega por el Señor. Y tener y hacer y deber hacer algo es justamente ese privilegio. Esto tiene también una semejanza con la concepción, ¿cierto?, de la creciente semejanza que nosotros que tenemos con el cristiano que quiere parecerse a Cristo, ser iguales a Cristo, ser imitadores de Cristo. Bueno, Pablo decía que sean imitadores de Él, porque Él también tenía en cierto sentido una autoridad frente a aquellos que le iba a entregar su palabra, sus conocimientos. Y esa autoridad se la daba a Cristo. Por lo tanto, Él cada vez también se iba asemejando o trataba de asemejarse más a Cristo. Y entonces esto corre justamente detrás de esto de la renovación de la mente, de la perfección, como buscando la voluntad de Dios. Pablo, entonces, ahora nos quiere decir algo. Todo esto que he dicho es interesante, es bonito, hay que practicarlo. Pero ¿cómo lo practicamos? Lo practicamos justamente en esta otra nueva forma, o en esta nueva metáfora, o en esta nueva, podríamos decir, de alguna forma, una figura, la figura justamente del cuerpo. Ser
miembros de un cuerpo. Cuando se trata de aspectos particulares del carácter cristiano, Pablo piensa primero en todo lo que es la sobriedad y la necesidad de evitar la vanidad. Y lo dice en el versículo 3. Debe mantenerse una vigilancia a esa tendencia natural, atribuirse un crédito indebido por el progreso espiritual y moral que nosotros podamos tener. No se consideren más de lo que son. Ustedes no pueden poner a otro bajo sus pies, porque ustedes tienen más conocimiento, tienen más poder, tienen más dinero, tienen más relaciones sociales, etcétera, etcétera. Ustedes son exactamente iguales unos con los otros. Ustedes tienen un deber, tienen un trabajo, tienen algo que hacer delante de Dios. Y eso es justamente la perfección que los lleva a ser verdaderamente seres humanos creados por Dios, a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, Pablo justamente advierte contra esto de creerse más de lo que somos. Y espera que la persona de fe se dé cuenta justamente de ese peligro, que no debe hacerse así. Nuevamente, estamos, como dije al principio de esta parte reflexiva sobre Romanos, dándonos cuenta de esta íntima relación de fe y moral. La comunidad cristiana ofrece, obviamente, la oportunidad, y es obvio, de prestar un servicio, entre comillas, espiritual. Y entonces allí aparecen como que todos pueden hacerlo. Y comienza a haber esa especie de rivalidad, de envidia. Fíjense ustedes que aquí Pablo lo dice claramente. Y yo quiero que lo entiendan y yo quiero que no nos sintamos mal si es que en alguna parte esto que Pablo dice es realmente lo que a mí me toca. Es lo que a mí realmente me hace que yo, por decir así, lleve y continúe yendo hacia la perfección, hacia el parecerme y al tener una semejanza mucho mayor con Cristo. ¿Y cuál es esto? Es justamente de saber que todos tienen fe. Y Pablo lo dice aquí, pero no todos tienen la misma medida de la fe. Incluso, es más, en 2 capítulos más adelante, en el versículo 1, en el capítulo 14:1, Pablo habla justamente de los débiles en la fe y que recibamos a los débiles en la fe. Eso no quiere decir que no tengan fe. Están débiles en la fe, todavía les falta caminar por los caminos de lo que nosotros conocemos el cristianismo. Bueno, controlar el orgullo de uno tiene en cuenta la relación con los demás hermanos en la fe, con los demás compañeros, con aquellos que trabajan junto a nosotros en nuestra labor diaria, con aquellos que viven con nosotros. Y fíjense ustedes que Pablo, justamente pensando en esto, lo lleva a esto de la concepción de la iglesia y de cada congregación. Y entonces él ve cada iglesia y cada congregación como, en una forma particular, como el cuerpo de Cristo. Esta idea que él ya expresó en el capítulo 6 de su carta, ahora la lleva a esta metáfora del cuerpo. Y es introducida aquí como un organismo viviente, es decir, la iglesia es algo viviente, así como estábamos hablando delante, ¿cierto? Que el sacrificio es un sacrificio viviente, no es muerto, y así entonces este organismo viviente tiene muchas funciones, y las cuales nosotros sabemos que aunque son diferentes, trabajan de una manera armoniosa, juntas. ¿Y por qué? Bueno, porque es bueno que así trabajen, porque es para la salud y el crecimiento del todo. El cuerpo se nutre y crece y tiene buena salud si todos están armoniosamente trabajando. No haciendo lo mismo, pero sí cumpliendo con la labor que cada uno debe tener. Este cuerpo, nosotros sabemos, es el instrumento que Cristo usa para llevar a cabo sus propósitos en el mundo. Si no tuviera este cuerpo, Cristo no podría hacer absolutamente nada. Pero gracias a Dios que siempre va a haber un cuerpo vivo con miembros que están activos. Podríamos decir que en esta aplicación más detallada de la metáfora se habla de Cristo como el espíritu vivificante y también se habla de Cristo como la cabeza del cuerpo. ¿Cómo nosotros debemos actuar entonces en esta fe? ¿Cuáles son estos principios básicos de la ética paulina, ¿cierto? De lo que Pablo piensa para con nuestra relación entre nosotros como hermanos en la fe, pero también como hermanos, ¿cierto? Como seres humanos creados todos a imagen y semejanza.
es que nosotros tenemos que funcionar conforme a la medida de nuestra fe. O, en otras palabras, en la proporción a nuestra fe. Eso significa en una relación correcta con la fe. Nosotros podemos tener fe, pero si nos atribuimos a que nosotros podemos hacer cosas que llevan mucho más allá de la fe que ahora tengo y que yo sé que de alguna manera debo tener más fe porque a lo mejor si me enfrento a algo, de repente yo voy a decaer, yo voy a fracasar en ese intento de tratar de ayudar a otros, entonces tenemos que medirnos y tenemos que de alguna manera saber que no todo lo podemos hacer, que hay personas que sí lo pueden nosotros y que nosotros podemos hacer cosas mejores que ellos también, pero no para una rivalidad, no para una competencia. Aquí no estamos en competencia. En este mundo nosotros no estamos en competencia. Como seres humanos, sí. Como seres humanos, ¿cierto? Totalmente exentos de una creencia en Dios, sí. Ahí hay competencia. Allí, ¿quién tiene más dinero? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más fama? ¿Cierto? Aquellas cosas que Satanás le mostró a Cristo cuando estuvo en el desierto. Allí sí. Pero en el mundo de la fe, en el mundo de Dios, en el mundo de Cristo, en el mundo que nosotros estamos conociendo y en el cual nosotros vamos caminando y perfeccionándonos, no podemos tener esta actitud. Uno debe observar siempre esto que Pablo decía, una sobriedad que requiere la fe, que se ve palpable aquí en este versículo 3, y evitar en cierto sentido esta expresión desenfrenada a la que un profeta cristiano podría ser tentado. Y nosotros vemos a veces, y Pablo lo veía también allí en sus congregaciones, y por eso escribió varias cartas justamente a varias de ellas, porque había esa rivalidad, había ese afán, ¿cierto?, de que habían personas que eran mejores que las otras. Y esto no puede ser dentro de la iglesia, ni tampoco puede ser en medio del mundo en el cual nosotros vivimos. Nosotros vivimos en un mundo, ¿cierto?, en el cual nuestra vida tiene que ser una vida de constante práctica de lo que nosotros estamos aprendiendo del Señor. Por lo tanto, para nosotros debería ser un incentivo el poder entonces conocer y poder tener una conciencia de lo que Cristo está tratando de hacer a través de nuestras vidas con toda su enseñanza. Finalmente, hermanos, tenemos el pasaje de Mateo en el capítulo 16, versículos 21 al 28, donde tenemos que por primera vez Jesús anuncia su muerte. Una situación que obviamente tenemos que darnos cuenta que para aquellos que seguían a Jesucristo, para el grupo, ¿cierto?, de sus apóstoles, tiene que haber sido un anuncio y tiene que haber sido un momento muy conflictivo, muy complicado para darse cuenta de que mi líder, ¿cierto?, mi guía, me está diciendo de que lo que sigue es justamente ir al sufrimiento e ir a la muerte. Sin embargo, nosotros sabemos que cuando Jesús comienza a explicar a sus seguidores que su misión involucra su propio sufrimiento y su propia muerte, entonces tenemos aquí este pasaje donde a pesar de que Pedro ha sido ensalzado, ha sido en cierto sentido felicitado por permitir que el Espíritu diga a través de él que Jesús es el Hijo del Dios viviente, Pedro rechaza esta opinión y la rechaza de una forma muy fuerte, muy vehemente, muy, podríamos decir, acalorada. Y entonces Jesús tiene que de alguna manera reprenderlo y pararlo en seco. Y a su vez entonces, así como Pedro está diciendo esto no puede ser, Jesús denuncia a Pedro como el portavoz de Satanás, es decir, aquel enemigo de los propósitos de Dios a través de su vida, a través de Jesús. Es probable que los detalles específicos de las predicciones de Jesús sobre la pasión hayan sido introducidos, ¿cierto?, de alguna manera en la tradición y en estas escrituras después de que ocurrieron los hechos. Es decir, ya en la iglesia, ya en el grupo o en el cuerpo de Cristo que se estaba juntando, ¿cierto?, en tiempos de Mateo, es probable que ya hayan habido estas influencias de todo aquello que ocurrió y que ya está dado como hecho. Pero no hay ninguna razón para que nosotros dudemos de que Jesús previó su muerte y que la vio como parte del propósito divino. Y no solamente lo vio como parte del propósito divino, sino que a la vez advirtió a sus discípulos de que esto así iba a ocurrir. Es decir, no los dejó sin ninguna advertencia, sin ningún aviso
de que en algún momento iba a ocurrir esto y que ellos estaban entonces también expuestos a todo esto que tendría que suceder. Es igualmente probable que ellos no hayan entendido la seriedad de esta advertencia y que ni siquiera pudieran hacer algún nexo, alguna conexión entre su muerte y la venida del reino de Dios. Bueno, cuando ocurre esto, nosotros sabemos que solo la luz de la resurrección comenzó a aclararse esta conexión que había entre muerte y venida del reino de Dios. La predicción que nosotros encontramos acá, este aviso, este anuncio de su muerte, se repite 2 veces más, una en el capítulo 17 y otra en el capítulo 20. En estos 3 casos, fíjense ustedes que Mateo corrige la fecha que Marcos en su evangelio da sobre la resurrección de Jesús, porque él allí dice que después de 3 días va a resucitar, mientras que Mateo coloca aquí en el 3er día. Pero lo que es más significativo sobre todo esto que está aquí en este relato es que en las 3 citas Mateo, obviamente estamos hablando del griego original, de los escritos originales, no de las traducciones, en estas 3 citas altera entonces la voz activa que usa Marcos, donde Marcos pone él resucitará, la cambia Mateo a la voz pasiva, él será resucitado. Y nosotros nos damos cuenta de esto probablemente porque las escrituras más antiguas sobre lo que es la resurrección, sobre lo que fue el relato, el testimonio mismo de la resurrección, está en las cartas de Pablo y en la tradición de la iglesia, de la primera predicación, de esa predicación que nosotros encontramos en la primera mitad del libro de los Hechos. Y allí dice que Dios levantó a Jesús, más bien que Jesús se levantó a sí mismo, ¿ya? Sino que dice Dios fue el que levantó a Jesús de entre los muertos. Bueno, nosotros nos damos cuenta también de otra cosa, que tan pronto como él llamaba a sus seguidores a participar en las labores del reino, también comenzó a anunciar que debían estar preparados para compartir en sus sufrimientos. Es decir, nunca hubo una ausencia de una advertencia de lo que estaba ocurriendo o de lo que podía ocurrir. Y entonces, justamente en base a eso, se piensa de que la frase que dice aquel que quiera, ¿cierto?, venir en pos de mí, tome su cruz. Y ese tome su cruz, que nosotros probablemente lo hemos escuchado muchas veces y probablemente hemos escuchado predicaciones completas sobre esta frase, tome su cruz, originalmente, fíjense ustedes, no se refería al instrumento de la muerte de Jesús, es decir, a esta cruz de madera, ¿ya? Sabiendo que esta cruz de madera tenía un significado muy claro. No era justamente ese instrumento de la muerte de Jesús, sino que estaba más bien asociado a lo que significaba el tomar o el seguir a Jesucristo en todo lo que significaba su ministerio. Era una especie de marca, un estigma, se dice, que estaba asociado a él y a todo lo que era su labor, a todo lo que era la obra que él estaba realizando. Claramente la tradición y los escritores de los evangelios entienden estos dichos como que hablan de compartir los sufrimientos de Cristo a la luz de la cruz. Una vez que ha sucedido esto, se entiende justamente que también involucraba eso. Fíjense ustedes que la aceptación de la cruz, el tomar la cruz, era justamente una especie de decisión que iba mucho más allá de una simple frase, decir, sí, yo acepto seguirte, voy a tomar mi cruz y te voy a seguir. Porque ¿quién tomaba la cruz? Esta frase de tomar su cruz era ya una especie de sentencia. El que tomaba la cruz significaba que iba a ser puesto en esa cruz. Y quien iba a ser puesto en esa cruz no tenía ningún retorno a la vida, porque la cruz significaba muerte. Para ese tiempo, para el tiempo de los romanos en la Palestina, cruz significaba muerte. Quien era crucificado moría, no podía retornar a la vida. Por lo tanto, nosotros aquí vemos que de alguna manera todo lo que ocurre en esta aceptación de la cruz tiene que ver también con una frase que también dice allí, el negarse a sí mismo. Y para que uno acepte esta forma de vida significa justamente eso, niéguese a sí mismo. Incluso dice, para llegar a perder su vida, para encontrar la verdadera forma de vida que solo Dios nos puede proporcionar. Nosotros sabemos que no hay ninguna forma de recuperar la vida perdida. No hay ninguna forma de recuperar esa pérdida resultante de una vida desperdiciada.
No podemos, y dice aquí el texto, no podemos hacer absolutamente nada, no podemos dar nada a cambio para lograr recuperar nuestra vida perdida. Bueno, esta situación que nosotros podríamos decir seria que Jesús está planteando aquí, está realzada justamente por esa advertencia que dice que el Hijo del Hombre vendrá como juez, como juez. ¿Qué va a venir a hacer el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre viene como juez y vendrá como juez a repartir recompensas y castigos en base a cómo nosotros hemos administrado, cómo hemos llevado la mayordomía de nuestra vida, cómo hemos administrado los seres humanos nuestras propias vidas. Es muy notorio, es notable, aquí como siempre ocurre en todos los lugares donde se menciona la venida del Hijo del Hombre, en la tradición sinóptica, ¿cierto?, en los evangelios sinópticos, que Jesús habla en tercera persona y pareciera ser que está hablando de alguien más, además de él mismo. Y el contraste que existe entre el Hijo del Hombre y es mucho más evidente en Marcos. Marcos tiene mucho más marcada esa diferencia entre lo que es Jesús y el Hijo del Hombre. Pero a la vez está implícito aquí, en el versículo 28, de que Jesús es justamente ese Hijo del Hombre del cual se está hablando. Este dicho que viene aquí en el versículo 28 plantea una dificultad, ya que declara que la venida del Hijo del Hombre va a marcar el fin de la era presente y tendrá lugar no en un momento lejano. Él incluso habla que va a ocurrir durante la vida de algunos de los discípulos de él, de los discípulos de Jesús. Mateo dice, el Hijo del Hombre volverá, y entonces pone en la boca de Jesús esas palabras diciendo de que hay algunos aquí que no gozarán, ¿cierto?, o que no sufrirán la muerte. Sobre esto, si es que así fuese sido, tendríamos que pensar que el fin debería haber ocurrido más o menos entre el año 70 y el año 100, cuando se terminan de escribir estos textos, ¿cierto?, que nosotros tenemos en la Biblia. Pero todo eso también depende de cuánto tiempo vivieron los últimos seguidores directos de Jesús. Algunos intérpretes tratan de solucionar este problema sugiriendo que la venida del reino se ve en la historia que viene inmediatamente después de este anuncio de su muerte. ¿Ya? ¿Y cuál es esa? Es justamente la historia de la transfiguración. Y entonces dicen, allí en la transfiguración se podría ver ya la venida del reino de Dios. Otros piensan que la venida del reino de Dios se refiere entonces a la resurrección de Jesús. Pero si tomamos la humanidad de Jesús con una seriedad como Él la tomó, porque Jesús también fue seriamente, Él claramente se consideró también un ser humano, además de saber que era el Hijo de Dios, nosotros deberíamos pensar de que así como en algunos momentos algunas actitudes que nosotros vemos en la Biblia durante su ministerio nos hacen ver que Él realmente era un ser humano completo, ¿cierto? Tuvo miedo, lloró, transpiraba sangre cuando oraba, es decir, habían una serie de actitudes que claramente nosotros podíamos ver estaba en la vida de una persona angustiada, de una persona que estaba realmente quizás incluso presionada por lo que era su ministerio. Pero nosotros podemos pensar que Jesús dijo todas estas cosas porque vio un sentido de urgencia en su ministerio, vio que esto tenía que ser muy rápido, y él claramente entonces pensó que si esto tenía que ser en tan poco tiempo de realizar su ministerio sobre la tierra, y tenía tanto poder, ¿cierto? Él tuvo mucho poder durante la realización de su ministerio, y nosotros lo vemos en los milagros y en cada una de las señales que él mostró, que él realmente debe haber pensado y debe haber esperado que el fin iba a llegar dentro de esa generación, es decir, un regreso próximo. Y aunque nosotros sabemos que la expectativa no se cumplió de esta forma, la experiencia de su resurrección y la consiguiente poderosa venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia que se narra en el libro de los Hechos produjo efectos transformadores en la vida de los hombres de fe. Nosotros esperamos justamente que hoy en día eso suceda también dentro de la Iglesia, que haya una transformación de vida, como dice ¿cierto? Pablo en Romanos 12, que no se conformen a este mundo, que cambien su mente, que renueven su mente. Bueno, esto lleva a la Iglesia a concluir que efectivamente las señales del reino estaban, de hecho, presentes en el ministerio de Jesús. Nosotros cuando leemos su historia y leemos toda su vida y todo su ministerio, no podemos dejar de
pensar y de creer que realmente allí están las señales del reino durante todo el transcurso de su ministerio. Aunque la consumación, ¿cierto?, ocurrió en el momento que Jesús parece haberla esperado. Que todas estas enseñanzas, hermanos, nos ayuden a llevar nuestra vida cristiana de una forma mucho más profunda, mucho más completa, mucho más sincera, ¿cierto? Tratando de evitar todo aquello que Pablo nos habla y tratando de entender también que todos somos hombres, que el rey David fue un hombre común y corriente, como nosotros, pero que tenía una labor que Jesús, que Dios, ¿cierto?, le encargó. Lo mismo podemos decir de Jeremías. Sufrieron, pasaron momentos de tribulación grandes, pero siempre tenían un gran respaldo, ¿cierto? David, Jeremías y cuantos otros de la Biblia nos enseñan que tener a Dios de respaldo es una gran ventaja. La ventaja más grande que tenemos nosotros hoy en día es que tenemos, además de lo que tenía David y de lo que tenía Jeremías, nosotros tenemos ese concepto, ¿cierto?, de la vida eterna, de la vida venidera. Estamos haciendo algo porque sabemos que nosotros no terminamos acá nuestra vida continúa allá donde el Señor nos va a llamar algún día. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé todo aquello que necesitamos. Él no nos abandonará en ningún momento. Estemos orando unos por otros, comuniquemos unos a otros y oremos unos por los otros. El Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por el mensaje de este día. Dios bendiga a nuestro hermano Omar en habernos traído en el día de hoy la palabra del Señor. Para ir terminando, unamos nuestras voces en el himno número 220. En tu nombre realizaré mi deber. Un himno escrito por Carlos Wesley. Voy en tu nombre, mi Señor, a realizar hoy mi deber en pensamiento, en acción, solo a ti quiero obedecer. Lo que me quieras señalar en tu divina voluntad, gozoso quiero completar, confiado siempre en tu ayúdame a llevar, velando siempre en oración y contemplando sin cesar la gloria de tu salvación. Los dones quiero siempre usar que de tu mano recibí y hasta la muerte caminar en tu servicio junto a ti.
Después de haber compartido juntos esta liturgia, inclinemos nuestros rostros y esperemos la bendición del Señor. No temamos, porque Dios va con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. Tengamos la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Y donde quiera que vamos, llevemos la bendición del Señor y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones, los cuide, los proteja de todo mal. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu sea, esté y vaya con todos ustedes, ahora y siempre. Amén y amén.